que se está grabando. Adelante. Buenos días, hoy 4 de agosto del 2021, en esta mañana fresca, nos encontramos reunidos vía internet por plataforma Meet. Su servidor Ismael Bruno Orellano, como entrevistador, y el doctor en educación Alfredo Huerta Orozco, como entrevistado, con el propósito de llevar a cabo una entrevista, haciendo alusión a la práctica educativa. Haremos primero una reflexión sobre la práctica docente. Listo, maestro. Adelante, cuando gustes. ¿Por qué se dedica a la enseñanza? ¿Por qué me dedico a la enseñanza? Porque es el mejor negocio que existe en México. ¿Cuáles son sus fuentes de motivación? Mis fuentes de motivación son meramente personales, demasiado egocéntricas dirían algunos. Es la satisfacción y el cubrir o el poder cubrir las necesidades que tengo yo como persona. ¿Cuáles son sus recompensas? Mis recompensas, pues es el poder mantener un equilibrio en todos los ámbitos de mi vida. ¿Cuándo y por qué se siente un buen profesor? Un buen profesor, considero yo que es demasiado ambiciosa la pregunta. El hecho de decir que alguien es bueno o malo es demasiado subjetivo, y menos en la labor docente, dado que el bueno o malo o el bueno o mal resultado no es no depende directamente de ti como docente, sino que se mide a través de los demás. Y entonces, pues ya influyen muchas cosas que pues, son variables que no puedes controlar. ¿En qué ocasiones disfrutas? Pues disfruto cuando siento cubiertas mis necesidades. ¿Cuáles son sus momentos más difíciles en la escuela? Mis momentos más difíciles en la escuela, pues cuando percibes que a los que les debería de interesar la educación, que es directamente a los alumnos o a los padres, pues no lo demuestran. ¿Cuándo piensa que hubiera sido mejor dedicarse a otra profesión y por qué? No, en ese sentido no considero, no me pongo a pensar en eso, me gusta disfrutar lo que hago en el momento que lo hago. Si yo pensara que sería conveniente dedicarme a otra cosa, pues ya lo hubiera buscado. Sí, entonces no me gusta vivir en utopías ni añorar cosas que no, me gusta hacer cosas. ¿Qué alumnos llaman más su atención y por qué? Los alumnos que llaman mi atención, pues son los que de una u otra manera demuestran el que quieren salir adelante, ¿sí? A través de su empeño, dedicación, de esfuerzo. O sea, no nada más dicho, sino reflejado, demostrado. Esos son los que llaman mi atención. ¿Cuáles son sus alumnos más problemáticos? Alumnos problemáticos, no me gusta categorizar a los alumnos en problemáticos o no, dado que los problemas se conciben de manera personal. Entonces, si yo los clasifico como que estos tienen un problema diferente a estos, no me pongo a clasificarlos. ¿Qué papel juegan los padres de familia de sus alumnos en la escuela? ¿Qué papel? Tanto como si analizo los de este ciclo escolar, considero que sería demasiado subjetivo. Si nos vamos a la respuesta de cuál considero yo que debería ser el papel que deben jugar los padres de familia, pues es fundamental porque ellos son los que crean y forman hábitos en sus hijos. Muchos autores
equivocadamente para mi percepción, consideran que el docente es el responsable de la educación. No, los docentes en cualquier nivel únicamente proporcionan información, instruyen, forman, pero no crean esos hábitos, ¿sí? Los padres de familia son los que tendrían que ser los principales interesados en que sus hijos salgan adelante, no el maestro. ¿Qué otro papel desearía usted que pudieran jugar los padres de familia? Claro. Que pudieran jugar, pues, un papel, ¿qué otro papel? Pues, el de ente activo durante todo el proceso de formación. ¿Sí? No nada más de llevarlos, mandarlos, sino que tuvieran una participación directa en las actividades, ojo, actividades de la escuela en cuestión de logística, de infraestructura, no pedagógica, claro, para eso están, en el aspecto pedagógico no hay nadie más que un especialista. ¿Por qué se organiza el trabajo de la manera en que lo hace? Eh, Está fundamentado en un proceso que se lleva a cabo en todas las actividades, llámense educativas, comerciales, lo que sea, se llama proceso administrativo. Si nosotros lo analizamos, hay cuatro fases fundamentales que tenemos que considerar, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Qué otro papel desearía usted que pudieran jugar? Perdón, ya está contestada esa. Sí. Eh, ¿Qué rutinas mantiene en su manera de trabajar? La única rutina que yo sigo es el apegarme a ese proceso que te acabo de mencionar. Y Sí, no lo manejo tanto como rutina, sino es un proceso. Ujú. está relacionada. Claro, Ujú. ¿sí? Es un proceso que te digo yo inicias con una etapa de previsión, después planeación, organización, integración, dirección y control, evalúas y regresas. Entonces, al ser un proceso, yo más que rutina lo llamaría proceso. ¿Cómo ordena el espacio o tiempo de su clase? El tiempo-espacio de mi clase lo ordeno de acuerdo a las etapas establecidas en ese proceso que te acabo de mencionar. Ok. Divido los tiempos de acuerdo a cada una de las etapas y las importancias para que todas estén cubiertas. ¿Cómo distribuye el tiempo cada día? Con base en el proceso, de hecho, también hay un análisis que se realiza, se llama tiempos y movimientos, donde te permite medir la productividad de cada una de las actividades. ¿Cómo distribuye el tiempo cada semana? De la misma manera, ujú, no considero que existan actividades que dejen de cubrirse. Si están establecidas en una currícula, es porque tienen una función y tienen una razón de ser. ¿Qué diferencias bimensuales, trimestrales o anuales introduce en la distribución del tiempo? Para hacer modificaciones en lo que son las asignaciones de tiempos, principalmente lo que mencionas, yo no lo manejo de una manera cronológica, es decir, no os digo, es que cada mes, cada 2 meses, cada semana, sino yo me guío por el término de tareas, ¿sí? Cuando te hablo de este proceso, terminamos una tarea, se evalúa y de ahí derivan las modificaciones que tengan que hacerse en dado caso para las siguientes actividades, o sea, por tarea o por proyecto completo, no por tiempo específico. Bien, ¿cómo participa en la vida de sus alumnos? ¿Cómo participo? Pues como un elemento más que aparece en determinado tiempo-espacio. Todos aparecemos así, todos participamos de alguna u otra manera así. ¿Qué objetivos pretende para sus alumnos? ¿Qué objetivos pretendo? Pues de pretender, ajá, pues pretendo que puedan desarrollar algún interés para poder armar su plan de vida y que el día de mañana por lo menos sirvan para ellos mismos. ¿Cómo persigue estos objetivos?
¿Cómo los persigo? Tratando de encauzar lo establecido en los planes y programas de estudio, vinculándolo con su vida cotidiana, es decir, tratando de generar un aprendizaje significativo. ¿Cómo controla si lo consigue? Mediante este proceso que te decía, la última etapa se llama evaluación y control. Ujú. Entonces ahí es donde bueno, se llama dirección y control y ahí es donde se evalúa los resultados. ¿Cuál es su responsabilidad en el futuro de sus alumnos? ¿Cuál es mi responsabilidad en el futuro de mis alumnos? En lo personal considero que ninguna, ya que si yo te preguntara cuántos maestros has tenido a lo largo de tu vida, pues serían innumerables, ¿no? Imagínate en una escuela, en una educación, una escuela secundaria general, en 3 años tienes por lo menos 50 maestros diferentes. Entonces, realmente, ¿cuál es? Que tú puedas asignarle una responsabilidad directa a alguno, no considero que sea prudente, ¿sí? Tal vez en el momento la responsabilidad que tú tienes, no tan solo en la vida de los alumnos, sino es tratar de generar esos ambientes para que el alumno pueda percibir que lo que está haciendo sirve de algo. Bien, ¿qué conflicto se encuentra entre los objetivos que usted persigue y los que se marcan en los programas oficiales? Pues regularmente considero que son desfasados, dado que la mayoría de los planes y programas de estudio están elaborados en un cierto tiempo-espacio. Y si nosotros los tratamos de adecuar o de implementar a una sociedad actual, pues muchos ya no son compatibles, muchos ya no operan, ya no son prácticos. ¿Sí? Entonces existe un desfase. Ahora, si a eso le sumamos que existe una normatividad, vamos a llamarle de esta forma, para que tú tengas que apegarte a cierto modelo educativo, pues no hay espacio para la innovación. Bien, sus objetivos son compartidos por otros profesores del centro. Mis objetivos son compartidos en ese sentido, desconozco, la verdad. Cada individuo somos diferentes. El hecho de que estemos en el mismo centro o en el mismo salón muchas veces no quiere decir que estamos por el mismo motivo. Entonces, eh, no me pregunto si los demás coinciden conmigo, no. Simple y sencillamente yo trato de hacer lo que considero con base a los resultados funciona. Sería la misma pregunta solamente con los padres de familia. Los Con los padres objetivos. de familia, los objetivos de los padres de familia, ahí tendríamos que marcar el tipo de objetivo, ¿no? Porque existen, si es un objetivo pedagógico, si es un objetivo de vida, si es un objetivo comunitario, si es un objetivo académico. Entonces, la parte de los padres de familia, si nosotros desde en las respuestas anteriores hemos manejado que en ocasiones no cumplen con el papel que debería ser, entonces la parte de objetivos tal vez la desconozcan, ¿no? Por eso es que no saben hacia dónde o cuál es la postura que deben adoptar. Entonces, esa sería la respuesta. Bien, maestro, pasamos a otra fase, sería reflexionar sobre la vida profesional. ¿Ok? Iniciamos. ¿Qué acontecimientos de su vida le llevaron a ser docente? ¿Qué acontecimientos de mi vida? El hecho de poder establecerme en un solo lugar. Anteriormente, donde yo laboraba, tuve la oportunidad de estar en varias partes de la República. Era yo gerente en algunas, en lo que son tiendas departamentales, y entonces continuamente o periódicamente me cambiaban de lugar. Entonces, no estableces nada, ¿no? Ya quería yo estar en un solo lugar, dado que pues mis hijos crecían. Esa era la cuestión. Bien. ¿Por qué decidió dedicarse a la enseñanza? Como lo mencioné anteriormente, porque vi que era un buen negocio, vi que era redituable,
rentable, y por eso decidí que era el camino. ¿Qué otras decisiones podría haber tomado? ¿Qué otras decisiones? Seguir en lo que era la parte de la iniciativa privada, la parte de los negocios, que es parte de la formación que tengo, pero para ser congruente con esa cuestión de análisis de negocio, vimos que este negocio de la educación pues también era rentable y nos permite hacer otras cosas. ¿Cómo influyeron en las decisiones su familia, sus profesores y sus amigos? Claro, en esto, en la docencia. Ok. Empezamos con cómo influyeron mis profesores. Pues no, jamás pensé en ellos, la verdad. De hecho, yo consideraba que cuando hablabas de un profesor era porque era muy bueno, ¿no? Por eso era maestro y si era muy bueno, pues no tendría que estar en una escuela, sino en una empresa. Entonces, circunstancias que tuve yo en las empresas fueron las que me orillaron a decir, ok, no, sino que si tú lo analizas de una manera, vamos a llamarle de rentabilidad, pues también es un buen negocio, por eso lo decía. ¿Cómo influyó mi familia? Pues la familia, considero yo, tendríamos que irnos más al plano individual. Yo no coincido con lo que muchos dicen, yo lo hago por mi familia, por mis hijos. No, yo considero que ese es el peor error, dado que puede haber alternativas que sí sean buenas para ellos, pero no buenas para ti. Y el hecho de que tú no estés bien, no puedes brindarle bienestar a los demás. Yo me voy más al plano individual, que es yo me considero, yo estoy bien, yo busco estar bien y solamente estando bien puedo darle bienestar a los demás. Bien, ¿qué queda hoy de aquellas razones que le acercaron a la enseñanza? ¿Qué queda hoy? Nada. Bueno, nada o todo, por decirlo. Sigo en lo mismo, sigo convencido más que nunca de que la decisión fue buena, el negocio es bueno. La clara muestra es que pues sigo preparándome, ¿sí? Tengo un postdoctorado en educación, que eso me permite poder escalar en algunos espacios de justamente en el sistema en el que nos encontramos o tener algunos beneficios adicionales. Sigo en lo mismo. Gracias. ¿Cómo ha evolucionado su interés por la enseñanza? ¿Cómo he evolucionado? Interesándome más ahora por la investigación. He desarrollado algunos proyectos de investigación y es como yo considero que podemos medir. Regresamos a ese proceso. Solamente así puedes medir si has evolucionado o no. Si llevo 30 años haciendo lo mismo y en lo mismo, pues no puedo hablar de una evolución. ¿Cómo fue su formación de maestro? Mi formación de maestro, pues considero que nunca puedes hablar de una formación terminada. Sigues en constante cambio, es una constante, cuando hablamos nosotros de evolución, hablamos de adaptación. Yo soy mercadólogo de profesión, después entré al ámbito, al medio de la docencia, tuve que hacer una especialización, soy maestro en educación, y de ahí pues seguimos nosotros preparándonos, pero ya dentro de la parte de la educación existen varios rubros, el cual yo decidí, me interesa mucho, me gusta mucho la parte de la investigación, ¿sí? Soy doctor en pensamiento complejo y tengo un postdoctorado en investigación emergente, justamente por ese interés personal. Bien. ¿Le sirvió para el ejercicio de su profesión? Claro, todo lo que tú puedas adquirir en cuestiones de capacitación, de actualización, no puedes decir que no te sirve o no hasta que no lo pones en práctica. Y si no lo pones en práctica es letra muerta. Y entonces, si es letra muerta, no sirve de nada que lo hayas adquirido, que lo hayas visto o revisado. Dentro de su formación, ¿qué es lo que mejor ha tenido Lo que mejor he tenido, ¿en qué sentido? en relación a su formación? Ok, la oportunidad de seguir preparándome, la oportunidad de conocer perspectivas diferentes a las que uno maneja, con las que uno ha crecido,
de cómo es la interpretación de la realidad. ¿Sí? Eso es, yo considero que ha sido la mejor oportunidad que he tenido, ¿no? El poder contrastar ideas, proponer cosas, crear cosas. Eso es lo que yo considero mejor. Dentro de su formación, ¿cree que le ha faltado algo? Siempre falta, ¿no? Esa, digo, puede sonar trillado el hecho de lo que se le atribuye a Sócrates, el decir que solo sé que no sé nada, cuando nosotros hablamos de la interpretación que debe ser, cuando yo considero saber algo, descubro la inmensidad que desconozco alrededor de ello. Bien, ¿cómo fue su incorporación a su primer lugar de trabajo? ¿Cómo fue la incorporación? Pues si nosotros hablamos de el primer lugar de trabajo en educación, realmente sí fue caótica de manera personal, porque yo venía de la iniciativa privada, de empresas, yo era gerente en una tienda departamental y después me mandan a una comunidad rural a dar clases, pues imagínate, realmente sí es un choque personal pues muy muy fuerte, ¿no? Que Allá en, posteriormente le encontré los beneficios, pues bueno, fue por eso que decidí quedarme en lo mismo, ya en esta parte. allá en La Peñuela. Efectivamente, llegué como maestro de primero de telesecundaria en la comunidad de La Peñuela, un grupo, imagínate, en un salón prefabricado con 9 alumnos, si no me equivoco. Entonces, después de que era yo gerente en una tienda departamental y todo el rollo, donde las juntas se hacían en los corporativos, pues vas a una comunidad donde no está pavimentado, el salón se está cayendo, y no, pues, o sea, son condiciones completamente opuestas, ¿no? ¿Qué ayuda tuvo de los compañeros o compañeras de aquella escuela? Pues ayuda, siempre es bueno reconocer, ¿no? El hecho de que no te sientas solo en, en este tipo de circunstancias, el hecho de que te puedan medio orientar de acuerdo a sus percepciones de cómo se deben llevar las cosas en lo que tú te vas llegando de información. Entonces, siempre es importante, ¿no? El hecho de una mano, no tanto así como que, ay, te entienda y te guíes, no, sino que, pues, por lo menos para que no te caigas en el momento, cada uno encuentra su camino. Espero que no sea repetitiva. ¿Cuáles fueron las dificultades que recuerda? Principalmente ahí económicas, porque era un lugar donde si no tenías coche, pues es dificilísimo llegar, ¿no? El auto, tienes que tomar 2 camiones, un autobús, el autobús te deja a pie de carretera y del pie de carretera tienes que meterte en el bosque, son 4 kilómetros, subida, bajada, cruzar el cerro. Entonces, si no tienes un vehículo, por eso si no tienes la posibilidad de tener un vehículo para asistir hasta allá, pues sí, es realmente complicado, ¿no? Bien, ¿qué esfuerzos formativos ha realizado desde entonces? ¿Qué esfuerzos formativos? Diversidad de cursos. Yo llegué, cuando yo empecé con esto de las clases, yo era licenciado en Relaciones Comerciales únicamente. Entonces, de ahí a la fecha, realicé una maestría, soy maestro en educación, realicé un doctorado, soy doctor en pensamiento complejo, realicé un postdoctorado, bueno, tengo el postdoctorado en investigación emergente, he hecho diversidad de diplomados, soy especialista en metodología y transdisciplinariedad y me especialista en pensamiento complejo. Por mencionar algunas de las cosas, soy capacitador externo por parte de la Secretaría y Previsión Social en el área administrativa, mercadológica, pedagógica, filosófica. Soy, bueno, doy clases en nivel superior, posgrado, doy clases en diversas universidades a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y con algunos proyectos personales en el aspecto de educación, en la parte de investigación.
Bien, ya está contestada la siguiente pregunta. Ya mencionó usted que es doctor en educación y En pensamiento complejo en sí. Soy maestro en ujú, educación, doctor en pensamiento complejo. ujú. Dice la pregunta, ¿qué cursos, intercambios, diplomados, talleres de actualización, estudios, años sabáticos, otro trabajo de formación ha realizado? Creo que ya los mencionó. Sí, también faltó ahorita que dijiste sabático. En el 2018 tuve un año sabático donde se desarrolló una propuesta que posteriormente se retomó o retomé en el postdoctorado, que era la consolidación de la espiral evolutiva del conocimiento, que es algo que tengo publicado por ahí en algunos artículos. Bien, ¿dónde ha aprendido las cosas más útiles para su profesión? Donde ahí sin duda es en la escuela, en el salón. ¿Qué papel atribuye a la propia experiencia como fuente de formación? El papel que le atribuyo, pues sí es fundamental. Anteriormente se manejaban, y es algo que viene muy en boga en aspectos de investigación, lo que era conocimiento científico y empírico. Hay algo que se ha estado manejando después de lo que se consideran como anarquistas metodológicos, esas perspectivas de que ya no, o sea, no existe algo que no sea conocimiento científico y que mal llamado se conocía anteriormente como empírico, dado que todo es científico, todo deriva de una observación, todo deriva de un proceso. Entonces, cualquier cosa es científica, todo es científico, todo descubrimiento es científico. Ujú. Bueno, Entonces, ahí considero que la parte pragmática, la parte de la aplicación de la teoría, es lo que fundamenta en sí el conocimiento. me pareció muy emocionante esta respuesta que acaba de dar, algo muy, muy científico, ¿eh? ¿Qué papel atribuye a la, perdón, qué ha aprendido en relación con sus compañeros de trabajo? En relación con mis compañeros de trabajo, ¿qué es lo que he aprendido? Desafortunadamente lo que he aprendido es que todo es una cuestión de percepción, ¿sí? Todo es una cuestión de adaptación. No hay algo que tú digas, me enseña fulano o sutano, sino todos pueden tener alguna perspectiva, pero al final el ser humano es tan egoísta que decide qué tomar y qué no tomar. Y si es tan terco, como muchas veces somos, se encierra en su burbuja y seguimos con esos paradigmas. La prueba es que se han hecho y escrito muchas cosas con respecto al cambio, con respecto a la resiliencia y demás, que no somos capaces de hacer esas adaptaciones. Ojo, no estoy diciendo que no somos capaces de aprender de los demás porque no se aprende de los demás, ¿sí? Sino de tener la apertura de aceptar los errores propios para poder modificarlos. Bien, ¿cómo valora el grado de formación profesional que posee? ¿Cómo valoro? Cuestiones de posgrados y demás son netamente personales. No le atribuyo yo características como se manejaría en el credencialismo, el hecho de que digas, entre más títulos nobiliarios tienes, eres más o mejor. No, simple y sencillamente es una cuestión, son satisfacciones personales. ¿Cómo ha cambiado con el tiempo sus ideas de enseñanza? ¿Cómo han cambiado con el tiempo? Pues se han tenido que modificar de acuerdo a la evolución social, dado que pues cuando nosotros nos dedicamos a esto, pues interactuamos de manera directa con grupos sociales. Entonces, las sociedades van cambiando, por lógica, los medios, las herramientas, los instrumentos para la transmisión de información, pues lógicamente tienen que ir adecuándose a esas variantes de la sociedad. ¿Dónde ha aprendido la manera de trabajar que tiene ahora? ¿Dónde la he aprendido? Pues directo en los salones de clase, directo en el aula.
Bien, maestro, pasamos a la reflexión sobre la práctica curricular. ¿Ok? ¿Cómo transcurre habitualmente un día de clase? ¿Cómo transcurre un día de clase? Primera, te vas de acuerdo a lo que se tiene planeado, ¿no? Volvemos a ese proceso. Llegamos, analizas la parte de la planeación, qué es lo que se va a realizar, la mecánica, si nos vamos a términos educativos, revisas tu planeación, tus secuencias didácticas, la instrumentalización para que se lleve a cabo. ¿Qué variaciones introduce en función de la materia, del nivel de los alumnos, del día, de la semana o en el transcurso de sus actividades? Eso se establece desde la planeación, por eso la importancia del proceso. Tú tienes una actividad, la tienes planeada de determinada manera y equivocadamente para mi forma de verlo, muchos dicen, es que la vas ahí, le vas adecuando. Eso se llama improvisación. Si tú tienes planeado algo, se lleva a cabo y después se evalúa. Hasta entonces es cuando puedes decir, no, esto no funcionó así, entonces modificas la manera de hacerla, pero hasta la evaluación, más no durante o el inter. Eso se llama improvisación. ¿Cómo prepara sus clases? De acuerdo a la planeación, de acuerdo, por eso te hablaba de ese proceso, establece ciertas etapas, en la planeación dices qué, en la organización dices cómo, ya en la integración dices quién. Entonces, ya tienes todo eso establecido y después se te puede llevar a cabo. Bien. ¿Elabora algún tipo de guión o plan escrito por jornada? Eh, sí, la planeación misma es ese guión. Ahí vienen, como te mencionaba anteriormente, vienen lo que son las secuencias didácticas, viene el desarrollo de actividades, vienen los instrumentos de evaluación, todos los, ahora vamos a decirlo así, la receta de cocina para esa actividad que tú ya diseñaste con base en la teoría, con base en el grupo, con base en el entorno, con base en el ambiente que vas a crear. ¿Qué función juega el texto en la preparación de sus clases? El texto, pues es fundamental, ya que si no sabes redactar, no existe claro el objetivo, no existe bien el hilado de la actividad. Entonces, estaríamos hablando de ideas sueltas, así decía alguien, así como palomitas de maíz, que no tienen una secuencia lógica, no tienen una coherencia y por tanto no te pueden llevar a algún lugar. Bien. ¿Qué materiales prepara para sus clases? De acuerdo a lo que se está establecido en la planeación, ¿sí? Puede ser de acuerdo al tema, de acuerdo a la tarea, la naturaleza de la tarea, es el tipo de materiales que vas a utilizar. ¿Cómo decide qué contenidos abordar? La parte de los contenidos, desafortunadamente, cuando estamos hablando de ese sistema educativo en el que estamos inmersos, que te dice, estos son los contenidos, este es el programa, esto es, pues ahí no tienes opción de que si lo toca, lo abordas o no lo abordas, dado que en las evaluaciones ya vienen establecidos ciertas preguntas sobre esos contenidos. Entonces, ahí no hay mucha elección. Cuando te dan, si existiera lo que se supone se llama libertad de cátedra, te dirían, ¿no? Vas a dar o vas a ver el sistema educativo nacional, o vamos a decirlo así, la constitución política. Punto. Entonces, ya es responsabilidad tuya ver qué partes de la constitución política, cuál es, con qué enfoque, qué artículos, por qué esos, dónde se aplican. Ya tendrías más elementos para ver el abordaje del tema. Pero si te ponen constitución política, garantías individuales, ok, pues tienes que ver garantías individuales. Derechos laborales o artículos que abordan, son los que tienes que ver. ¿Sí me explico? Entonces ahí no hay mucho para dónde escoger. Está por demás la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo lo selecciona y desglosa? Te decía con esto, seleccionar, pues no puedes seleccionar, ya están establecidos. Desglosarlos, si tú revisas todos los programas de estudio,
Ahí te dice qué tema, qué subtema, qué actividad, qué tópico tienes que ver. Ahí que seleccionas, nada. ¿Qué papel juega el libro de texto, el plan y el programa, materiales de apoyo para el maestro en la determinación de los contenidos o competencias a desarrollar? ¿Qué papel, qué papel tienen para desarrollar competencias? Yo considero que ninguno. Desde el momento en que a ti como maestro te dan digerido hasta el instrumento que vas a utilizar, no desarrollas absolutamente nada. Lo único que haces es llevar a cabo lo que ahí dice, porque te dice el libro de texto. Tema, la sexualidad. Subtema, los salones de la sexualidad. Tema 1 o actividad 1, el erotismo. ¿Sí? Vas, actividad, desarrollar esto. O sea, ahí no desarrollas absolutamente nada. Ahí te dice todo lo que tienes que hacer. Entonces, como docente, ¿qué competencia desarrollas con eso? Ninguna. Ahí te dice todo. ¿Qué nivel de coordinación mantiene con sus compañeros de escuela o zona escolar? Ninguno, cada escuela es independiente, cada maestro tiene su forma de dar las clases, como no existe un esquema real de supervisión, esa es una realidad, no existe una estandarización en la forma de dar los contenidos, en la forma de analizarlos, en la forma de evaluarlos. Si tú revisas, si tú pones a maestro de tercero de toda la zona, por ejemplo, o de grado que quieras, en la asignatura que sea la misma para todos y el tema específico para todos, todos lo imparten diferente, evalúan diferente, analizan diferente. No hay una estandarización. Entonces no podemos hablar de algo homogéneo, ¿sí? Que también podría ser lógico y debatible, dado que todos los grupos son diferentes. Y cada uno podría justificar que se adapta al grupo. Entonces, es demasiado subjetivo. Bien, ¿cómo resuelve los problemas de motivación del alumno, de atención en clase y de clima de aprendizaje? ¿Cómo lo soluciono? Apegándome a lo que son los protocolos de actuación. Desafortunadamente, la parte humanística o la parte humana de la figura docente ha sido reemplazada por los protocolos de actuación, ¿sí? Ahora, el actuar del docente debe estar fundamentado y respaldado por estos protocolos donde te dice qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Aunque tú de manera personal consideres que se necesita una u otra cosa, si el protocolo dice que no puedes meterte para allá, pues lamentablemente no lo puedes hacer. ¿Cómo resuelve los problemas de disciplina? Los problemas de disciplina igual con los protocolos, ¿sí? Existen demasiados acuerdos actualmente en nuestro sistema educativo nacional que limitan el hecho de poder formar hábitos dentro de las escuelas. Por eso mencionaba yo el papel fundamental de los padres de familia. Tú no puedes decir que algo está, decirle que está mal el trabajo, que lo tiene que hacer. No puedes decir X porque ya todo va en contra de la integridad X del alumno, ¿no? Entonces, los problemas de disciplina, los problemas de aprendizaje, los problemas de aprovechamiento, te vas al protocolo de actuación, dice qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, te limitas a hacerlo y eso es lo que es lo más que puedes. ¿Qué atención presta a las necesidades educativas individuales de cada uno de sus alumnos o alumnas? A las necesidades individuales se atienden de manera inclusiva y general para todo el grupo. Si nos vamos a las necesidades individuales, casos particulares, personales, no, los canalizo directamente a autoridades correspondientes, dado que los protocolos de actuación así lo marcan. ¿Cómo atiende las necesidades educativas especiales? De acuerdo a los recursos que se tengan en la escuela. Y si no, solicitándolo a la autoridad pertinente, que es la dirección, para que ésta a su vez lo solicite a la supervisión o a la instancia que corresponda. Bien, ¿qué actividades de reforzamiento educativo realiza?
Actividades de reforzamiento educativo, lo que es la revisión de tareas, es una actividad de reforzamiento educativo. Lo que son asesorías, explicaciones en clases de dudas específicas. ¿Cómo enfoca las acciones de refuerzo educativo? Trato de enfocarlas de una manera primero sistémica y después práctica, ¿sí? Algo que realmente perciban ellos y, digo, en algunos términos se podría manejar como que se genere un aprendizaje significativo. Bien, ¿qué atención presta a los estudiantes más destacados que necesitan ampliar aprendizajes? A ellos sí, bueno, les trato de acercar bibliografías, trato de acercarles eh, fuentes de información que complementen la inquietud que ellos tienen, ¿sí? Algunas organizaciones, algunos apoyos, para que efectivamente sigan explotando ese interés. Bien, ¿cómo resuelve la evaluación del aprendizaje de sus alumnos? ¿Cómo resuelvo la evaluación del aprendizaje? Pues con los instrumentos que proponen los mismos planes y programas. Te dicen elaboraciones de proyectos, aplicaciones de examen, rúbricas para trabajos que en ocasiones también considero son inapropiadas, dado que tú elaboras en el aula o en el salón de clases una evaluación tomando en consideración supuestos niveles de aprendizaje y cuando ellos tratan de insertarse a un nivel superior les hacen un examen. Entonces puedes pasar con 8 entregando trabajos medio mal hechos y a la hora de hacer el examen no aprendes, repruebas el examen. Entonces la parte de la evaluación del aprendizaje pues se va de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio. Bien, ¿qué papel juegan los objetivos generales, estándares de desempeño y o aprendizajes esperados en el modelo de evaluación que aplica? Pues sirven únicamente como mero discurso, dado que el poder evaluarlos, el poder plasmarlos de manera real, únicamente se da en el nivel inmediato superior. Puedes tener un 10 limpio en tu certificado de secundaria, pero haces un examen de ingreso a la preparatoria y lo repruebas. Entonces, sería incongruente. Bien, ¿qué papel juegan las competencias señaladas en el documento oficial? En este caso, la Únicamente, forma. sí, únicamente pues como guía y como discurso, nada más. ¿Cómo valora el esfuerzo realizado por los alumnos y alumnas? ¿Cómo lo valoro? Con base en el seguimiento académico, lo que es la evaluación formativa. Ahí es donde se demuestra el interés para que efectivamente tú como docente puedas profundizar en esos mismos y puedan generar un plan de vida. ¿Cómo valora el rendimiento alcanzado? De la misma manera, el rendimiento y lo que es el aprovechamiento escolar se da únicamente con el acceso a los niveles inmediatos superiores. Bien, ¿con qué frecuencia les asigna una calificación? Siempre, siempre, cosa que no es medible, cosa que no puedes mejorar. ¿Qué efecto sancionador, orientador, motivador o realimentador juega la calificación en su clase? Es un efecto importante. Ahí te dice realmente el nivel de esfuerzo que estás aplicando en el desarrollo de tus actividades. ¿Qué instrumentos de evaluación del aprendizaje utiliza? Principalmente utilizo listas de cotejo y exámenes. Bueno, los exámenes no soy muy partidario. Voy más por las listas de cotejo. Gracias. ¿Con qué criterios acude a reuniones de evaluación? Justamente de cumplimiento o no cumplimiento. Esos son los criterios que considero se deben utilizar. O cumple o no cumple. No hay cumplimientos a medias. ¿Frío o caliente? Claro,
¿Sabes algo o no lo sabes? ¿No? ¿Cómo actúa para decidir la promoción de los alumnos y alumnas? Con base en los lineamientos establecidos por las autoridades educativas. ¿Tiene oportunidad de evaluar el programa, el centro educativo donde labora y la enseñanza? ¿Cómo se hace? No, realmente no existe esa oportunidad. Como te mencionaba, desde el momento en que te dicen, este es el programa, este es el plan, este es el libro de texto, donde viene establecido el tema, el subtema, la actividad, el instrumento, pues ahí tú no tienes oportunidad de evaluar nada. Simple y sencillamente tienes que llevarlo a cabo. Bien. Maestro, pasamos a otro rubro, reflexionar sobre la mejora de la enseñanza. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales acciones formativas que reconoce usted que actúan en la mejora de su práctica? Entre algunas experiencias pueden ser de intercambio, relaciones profesionales, ámbitos de discusión, preparación, entre otras. Yo considero que la parte de los seminarios, coloquios, congresos, son los que pueden mejorar la práctica, porque ahí es donde expones, pero hablo yendo como expositor. Ahí es donde socializas las ideas y donde las enfrentas al escrutinio de los demás. Si no existe tal, pues tú puedes seguir pensando que lo que haces está bien. Y bueno, pues esa es tu idea. Bien, ¿hasta qué punto comparte con sus colegas sus objetivos y anhelos de mejora de la escuela y de la enseñanza? ¿Cómo podría mejorarse la colaboración? Pues se comparten en los consejos técnicos, dado que es el espacio que se tiene para ese intercambio de ideas, pero no deja de ser una, una carta a Santa Claus, ¿no? Una utopía, dado que se dicen muchas cosas, pero regresas a la realidad y regresas a aplicar lo que te dijeron que tenías que hacer. Entonces, simple y sencillamente queda como charla de café. Bien, ¿de qué instrumentos dispone para conocer qué cosas funcionan bien en su clase y cuáles, qué otras puedan mejorar su práctica? Lo que es la demostración de proyectos, donde nosotros podamos ver reflejado el actuar de los alumnos de manera concreta y de manera integral. Solo así podemos darnos cuenta si está funcionando o no está funcionando. Los exámenes son subjetivos, el examen pues, lo copias y sacaste bien, pero el hecho de que sepas el concepto no quiere decir que sepas hacerlo. Bien, ¿qué cosas te motivan para superarse en su profesión? ¿Qué cosas me motivan para superarme? El hecho de poder solventar mis necesidades personales. ¿Qué medios y o recursos demanda y necesita para estar en condiciones de mejorar su práctica? Económicos principalmente. ¿Sí? Considero que actualmente ese sería el único recurso motivacional que pudiera yo conseguir. Bien, ¿qué mejoras podría incluir en su práctica que tuviera un impacto directo en la mejora del rendimiento o el aprovechamiento de sus alumnos y alumnas? Sí, podría yo tener la aplicación del instrumento que desarrollé en mi tesis doctoral, de hecho, pero eso implica tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, si nosotros regresamos a esa perspectiva inicial de la satisfacción de necesidades personales, el equilibrio de los diversos ámbitos en los cuales cada quien nos desenvolvemos,
pues sería la asignación de recursos para llevarlo a cabo, adicional a lo que yo tengo en mi desarrollo del trabajo. Bien. ¿Cuáles son las expectativas a corto y mediano plazo para su propio proyecto profesional? A corto plazo, eh, desarrollar la teoría que tengo pendiente derivada de la investigación que realicé. A mediano plazo, sacar un, poder sacar una teoría, un libro con la teoría que en esta investigación se expresa. Y a largo plazo, pues ir perfeccionando el aspecto de investigación educativa. Bien. ¿Conoce o podría conocer tecnologías que le permitieran introducir mejoras en su práctica de manera eficaz? Sí, hay muchísima tecnología y más con esto de la crisis mundial sanitaria. Han surgido muchísimas aplicaciones, muchísimo software que puede enriquecer la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cómo participa en el diseño de la acción educativa de su escuela y en la evaluación del proyecto que se desarrolla? Pues se supone que se practica o todos los maestros participamos en los consejos técnicos, pero considero que es una simulación dado que ya existe una guía establecida de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que crear, pero realmente no se crea nada, simple y sencillamente se da cumplimiento a la guía, se da cumplimiento a lo normativo y ya, pero no se crea. ¿Qué innovaciones se han visto últimamente en su escuela? Innovaciones, tanto como innovaciones, pues podríamos hablar del aspecto de la capacitación en el área tecnológica por parte de los docentes. La innovación, pues también muchos alumnos han tenido que entrarle a las plataformas digitales, conocer, conocer software meramente. ¿Por qué? Porque no ha existido una adecuación pedagógica real en los planes y programas. Entonces nos vamos por el aspecto tecnológico. Bien, ¿hasta qué punto se implica en el desarrollo de las innovaciones decididas en su escuela? Pues, ¿hasta qué punto? Pues de lleno, vamos a hablar del 100%, con lo que se establece o se pone como acuerdo para implementar en la escuela. ¿Cuál es su visión personal de las innovaciones curriculares propuestas por la Secretaría de Educación Pública? Percepción personal de las innovaciones curriculares, pésima. Hay programas demasiado anacrónicos, no existen adecuaciones, no existe una tropicalización real de lo que es los planes y programas de estudio. Bien, ¿hasta qué punto se identifica con ellas, o sea, con las propuestas curriculares de innovación? No, con ninguno, no me identifico con ellos. Considero temas obsoletos, considero una perspectiva que no beneficia a la sociedad en la que estamos inmersos. Entonces, no, ninguna. Relacionada a la anterior, o dice, ¿de qué manera participa en su implementación e implantación? Ok, pues dando cumplimiento a lo que establecen planes y programas, nada más. Ojo, aquí quiero hacer énfasis en que una cosa es que yo no lo comparta, pero la otra es me pagan por hacer la simulación de que se lleva a cabo. Entonces yo cumplo con mi trabajo, hago como que se lleva a cabo y se cumple, pero de manera personal no lo comparto. Bien, maestro, pasamos a la última fase, que sería reflexionar sobre el objeto de estudio que estoy abordando en mi trabajo de tesis, que en este caso sería la escritura. ¿Ok? Entonces las preguntas van relacionadas más a la práctica social del lenguaje, que es en específico la escritura. ¿Ok? ¿Qué problemáticas ha observado usted en su grupo? En torno a la escritura.
Es ahorita de manera general. Problemáticas, dadas las circunstancias de la situación En este caso, actual. perdón, problemáticas, claro, pedagógicas, no nos vamos a ir. Sí, Ajá. pues no existe un modelo, actualmente un modelo pedagógico que se pueda seguir. ¿A qué me refiero? Se habla de una nueva escuela mexicana, pero no hay un modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana. Se está tomando como base el modelo anterior, que era el de aprendizajes clave, y se están haciendo al vapor ciertas adecuaciones. Entonces, no hay un modelo pedagógico a seguir. ¿Qué opina usted de la problemática de la escritura que presenta el grupo que elabora actualmente? Una problemática muy grave que refleja la falta de hábitos desde los niveles básicos, dado que si nos vamos a cuestiones de caligrafía, es pésima, ya no hablemos de ortografía, reglas ortográficas, también complicado, y algo todavía peor, la comprensión de la lectura. ¿Sí? No hilan dos ideas, no hay un párrafo completo que ellos puedan interpretar. Entonces, eso demuestra únicamente las deficiencias que se tienen desde la formación inicial. Pero ojo, aquí también es entendible que ellos también se guían por estos planes y programas que no permiten innovar, sino que es repite lo mismo de siempre. Bien. ¿Ha sido fácil trabajar la escritura? No, no, dado que, pues como estamos a nivel secundaria, ya llevaron 6 años por lo menos escribiendo de la misma manera, donde no existe esos ejercicios que teníamos hace muchos años, ¿no? Para mejorar la caligrafía, la cuestión de la lectura ha pasado a un término, pues yo considero, pese a todos los programas nacionales de lectura y demás, secundario, donde no se le da la importancia a las reglas de ortografía, a las reglas ortográficas, a las reglas de puntuación, al parafraseo, a la gramática. Entonces, todo esto yo siento que ha ido en detrimento. El hecho de tratar de darle gusto a generaciones efímeras, a modas tan absurdas, ¿no? Alguien, creo que fue el ciclo anterior, decía que la ortografía ya no era importante, sino la idea. Para mí eso es absurdo. ¿Sí? No podemos hablar nosotros de una idea concreta o bien plasmada si está mal escrita. Bueno, aquí sería que al no darle importancia a la ortografía es deformar Sí, una claro, lengua. claro, claro. ¿Sí? El decir escribe como quieras implica el decir entiende lo que quieras. Así es. ¿Qué ha hecho usted para con los alumnos que presentan problemas de escritura? Tratar de regresarse a eso básico para poder implementarlo. ¿Sí? Tratar de regresarnos a las bases para decir, ok, es el tipo de acentuación, el tipo de regla ortográfica, la letra X, todo eso. O sea, es lo único que puede hacerse. ¿Qué tipo de textos leen sus alumnos y con qué fines? De todo tipo de textos, la lectura no debe ser exclusiva de algún ámbito. Si nosotros lo consideramos, todo texto tiene un objetivo y una razón de ser. Y el conocimiento no sabe uno dónde va a brincar o dónde va a surgir. ¿Y con qué fines? ¿Con qué fines? Justamente de que ellos tengan un mayor acervo, un abanico más amplio de lo que es la realidad. ¿Qué estrategias utiliza para trabajar la escritura? La producción de textos, la escritura no hay otra más que escribir. ¿Se habla de lo que se escribe? ¿Cómo? Pues se habla de lo que se escribe, sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque
La socialización, el hecho de hablar lo que se escribe, como te decía anteriormente, pone, exhibe, expone nuestra forma de pensar. Y solamente de esta manera es como podemos interpretar la realidad, si lo que nosotros entendemos es correcto o no es correcto, o hay que ver algunos otros puntos de vista. Por eso Bien, es necesario la socialización. sí. ¿Qué propósitos tiene para trabajar la escritura con sus alumnos? ¿Qué propósitos? Sí, Escribir, tiene. Ok. escribir, o sea, no hay más, escribir. ¿Qué importancia tiene el texto literario en la práctica social del lenguaje? Cualquier texto es de relevancia, cualquier texto. Si nosotros hablamos de la clasificación literaria por hacia dónde va orientado, pues todos serían literarios porque todo se escribe. ¿Cuál sería el propósito? La escritura es la perfección de lo que nosotros interpretamos de la realidad. Si nosotros somos capaces de describirlo, eso habla de una claridad de ideas. Pero si no, entonces la idea no es clara. La percepción es difusa. Bien. ¿Quién decide lo que se escribe? El individuo, el propio individuo. Si yo le digo qué es lo que tiene que escribir, pues va a escribir lo que yo quiero escuchar regularmente. ¿Para qué sirve lo que se escribe? Para reflexionar sobre la percepción individual de la realidad. Bien. ¿Cómo influye el contexto social en el desarrollo de la escritura? Más que en el desarrollo de la escritura, sería en el contenido de lo que se escribe. Es determinante, o sea, el dónde vives te hace que percibas la realidad de una manera. Y esa realidad hace que interpretes lo que lees de determinada forma. Bien. ¿Considera que la pedagogía por proyectos es relevante para sus escritos de los alumnos? Sí, sí, por proyectos, como te hablaba, te decía yo que las adecuaciones a las planeaciones se hacen al terminar trabajos, tareas y proyectos. Es importante, no cronológico. El hecho de trabajar por proyectos, puedes hablar ya de ideas concretas. ¿Qué se hizo de manera concreta? ¿Qué se consigue? ¿Qué no? Pero de manera concreta. El término del proyecto. Tú no puedes hablar o describir algo que no está terminado. Bien. Los escritos que hacen sus alumnos de manera presencial y virtual en este periodo pandémico de salud, ¿existen diferencias entre ellos? ¿Diferencia entre ellos lo que escriben todos o diferencia entre lo que hacían antes y lo que hacen ahora? Sí, sus escritos que hacen de manera presencial y escritos virtuales. Ah, es no, no, siguen siendo los mismos. De hecho, ahí no cambia. Las mismas faltas de ortografía, el mismo interés, la misma percepción de la vida. O sea, no considero que sigue siendo lo mismo. Bien, maestro, agradezco su atención y su tiempo valioso que dio para este trabajo que hemos concluido. Gracias y hasta luego. Ok, por nada, seguimos a la orden. Hasta luego.